Muy buenas noches, Dios los bendiga. Les saludo desde Medellín, siendo hoy 18 de febrero del 2025 y hoy les tengo el tema ¿Cómo ser un cristiano? Es la número 96. Bueno, parte es extraída del libro del Dr. Wierwille, La Iglesia Nueva y Dinámica, es la segunda parte, el nacimiento y crecimiento de un cristiano. Ese es el capítulo 3 y la otra parte es de mi investigación. Bueno, esta enseñanza se clasifica en tres partes. La primera es conversación entre el alumno que busca y el maestro. La segunda parte, el cumplimiento de la promesa. Y la tercera parte, características del cristiano. Bueno, la primera parte es la conversación entre el alumno que busca y el maestro. El alumno que busca. Durante años he tratado de ser un cristiano. He fracasado tantas veces que ya no voy a tratar de nuevo porque ya no me queda fe para tratar. El maestro pregunta, ¿qué es lo que trató usted y en qué ha perdido la fe? El maestro que busca, el alumno que busca. Supongo que traté de darle lugar a Dios en mi vida, pero he sido derrotado, así que he perdido la fe en mí mismo. Vea usted, yo realmente quería ser un cristiano, tener la presencia, la guía y la ayuda de Dios en mi vida. Tomé clases especiales, me uní a la iglesia, me esforcé en ser un cristiano, pero en mi corazón sabía que no había ningún cambio. Fui al altar una y otra vez y sin embargo no recibí nada. Le he implorado tanto a Dios y le he dado tantas veces y le he buscado tantas veces que me siento un fracaso total. El maestro pregunta, ¿se ha puesto usted a pensar alguna vez que la salvación es un don y que no es necesario que usted vaya a ningún lugar en particular para obtenerla? Usted podría hallar a Dios en cualquier parte, tanto como no podría dar con Él en ninguna parte. Se da cuenta que recibir la salvación no depende de lo que usted haga, sino de lo que Cristo Jesús hizo por usted. Se da cuenta de que ser un hijo de Dios, recibir vida eterna, ser salvo, convertido, renacido, es recibir algo en vez de dar algo. Usted se hace cristiano por medio de recibir un don que le viene directamente del corazón mismo de Dios. Usted, al igual que tantos otros, pensaba que recibir a Cristo dependía de lo que usted abandonara, de las cosas a las cuales renunciara, de cuántos pecados confesara. No es cierto. Usted se hace cristiano creyendo que Dios levantó a Jesús de los muertos confesando como Señor en su vida. Bueno, el alumno que busca, el alumno que busca, dudo que sea tan sencillo como eso. Yo pensé y oí y se me enseñó que tengo que hacer ciertas cosas y renunciar a otras. El maestro que busca. Si eso fuera cierto, entonces usted estaría ganándose la salvación, estaría haciendo obras por ella. No hay nada en la Biblia que indique tal proceso. Mire, entonces lo lleva a Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios está describiéndole a usted así como al resto de nosotros. Usted se ha apartado por su camino. Es por eso que anda perdido. Pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Usted no puede salvarse a sí mismo por sus obras y esfuerzos. Dios simplemente cargó en Jesús los pecados suyos. Hasta ahora no se ha exigido nada de su parte, ¿verdad? Fíjese en lo que dice en Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es este es el Padre Dios dando a su Hijo como sustituto por usted y poniéndole simplemente que crea que Dios hizo esto por usted y que reclame a Jesús como su Salvador. Él no le pide a usted otra cosa que crea, sino que crea. Y creer es actuar según lo que la palabra dice que Él hizo por usted. No, usted no ha pecado tanto que Jesús no puede salvarle. Fíjese lo que dice en Hebreos 7:25. La palabra es clara. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús salva perpetuamente y cómo se puede dar cuenta usted, aún no se exige obra alguna de parte excepto creer para recibir lo que Él ha hecho. Vamos a Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, miremos cuidadosamente estos versículos, dice el maestro. Si usted confiesa con la boca que Jesús es el Señor, usted está actuando según su creencia. Aún no ha hecho obra alguna para su salvación, ¿no es cierto? Esto no es difícil de hacerlo, ¿verdad? Su propio camino hasta ahora no ha sido sino un camino, no ha sido un camino feliz, un camino de gozo y paz, ni ha sido un camino exitoso. Ha sido un camino de privaciones y derrotas. Bueno, vamos a Romanos 5:1, que dice allí: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados en Él y tenemos paz para con Dios. Ahora Dios dice que todo esto es suyo y que Él quiere que usted cambie de ser el Señor de su propia vida, que ceda y que confiese con su boca que Jesús es su Señor. El alumno que busca. Bueno, me es fácil hacer eso. Yo sé que Dios envió a Jesús al mundo y que Él fue levantado de los muertos. Es fácil confesar que Jesús es el Señor. El maestro, si ha confesado que Jesús es el Señor, ¿qué dice la palabra que usted es? El alumno que busca que yo soy salvo. El maestro pregunta: ¿cree usted que Dios levantó a Jesús de los muertos y ha confesado que Jesús es el Señor? El alumno que busca dice: yo sí creo, he confesado, pero nunca pensé que la salvación fuera tan fácil de recibir. ¿Soy ahora un hijo de Dios? Bueno, dice el maestro, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es. ¿Cómo sabe usted que es renacido y que es un hijo de Dios? El alumno que busca contesta: porque la palabra dice que lo soy. Yo creo que Dios levantó a Jesús de los muertos y le confesé como mi Señor. Así que la palabra declara que yo soy un hijo de Dios. Pero, ¿qué me dice de tener vida eterna? Pregunta el alumno que busca. Y el maestro contesta: Primera Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cree usted en el nombre de Jesús? El alumno que busca dice: sin duda que sí. Entonces pregunta el maestro: ¿qué tiene usted? El alumno que busca contesta: yo tengo vida eterna. Ahora sé que de acuerdo a la palabra no tengo que esperar hasta que muera para averiguar si tengo o no vida eterna.
Yo tengo vida eterna ahora. Pero, ¿qué me dice de esta justificación de Dios que me hace posible estar en su presencia sin ningún sentido de pecado, culpa o derrota? Tengo eso también. Bueno, el maestro contesta, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo el maestro? Dios hizo pecado a Jesús para que usted pudiera llegar a ser la justicia de Dios en él. Si Él se hizo pecado por usted y usted lo acepta como su Salvador, su sustituto, usted es hecho justicia de Dios. El alumno que busca se pregunta, ¿han sido dados todos los dones de Dios tan gratuitamente? Entonces el maestro lo lleva a Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces contesta el alumno que busca. Nunca soñé que recibir a Cristo pudiera ser así de fácil. Ahora sé que soy una nueva criatura en Cristo, que tengo vida eterna y ahora soy justo ante Dios y que Satanás no tiene más poder sobre mí si no le doy lugar. Contesta al final, ¿cómo le doy gracias a Dios por medio de Jesús, mi nuevo Salvador maravilloso? Bueno. Aquí está la primera parte. Vamos a la segunda, que es el cumplimiento de la promesa, empezando con ¿cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Bueno, vamos a 1 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vea, el plan de redención lo llevó a cabo Jesucristo al vivir con Dios y para Dios, cumpliendo a cabalidad los planes del Padre Celestial. Con su vida, muerte, resurrección y ascensión, y luego el envío de Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el nuevo nacimiento, el recibimiento de Espíritu Santo, estuvieron disponibles por primera vez, no como antes, sobre el creyente, sino dentro. Ahora es dentro del creyente renacido, como Cristo en vosotros, dice Colosenses 1:27. Vida eterna, nacido de la simiente de Dios, la cual es incorruptible, 1 Pedro 1:23. Es desde el día de Pentecostés. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué es Pentecostés? Según el diccionario de Holman, dice, deriva del término griego que significa 50 y tiene lugar en el mes de Sivan, entre mayo y junio. Son 50 días después de la Pascua y celebra el final de la cosecha de granos. El Pentecostés, que siguió a la muerte y a la resurrección de Jesús, fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Aquí se está cumpliendo la profecía del profeta Joel, ya lo haremos. El mensaje de Pedro, por inspiración de Dios, abrió paso a los corazones de más de 3,000 personas que respondieron arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo inicialmente con los 12 apóstoles el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es la palabra salvación? La salvación es liberar, es proteger. El significado es seguro, ¿sí? Salvar. Ejemplo, liberar y proteger. Puede ser literal o figurado. Bueno, se usa como hacer salvo, liberar, misericordia, preservar, salvar, sanar y sano. Dios nos salvó de la muerte eterna, dándonos vida eterna. Todo comienza cuando oímos sobre Dios y su palabra.
pues queremos conocerlo por experiencia propia, queremos aprender a andar con Él. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, uno va conociendo de la palabra de Dios y la vamos practicando, aprendemos cómo ir edificando lo que Dios nos pide y nos vamos acercando a andar en el amor de Dios. Los apóstoles fueron instruidos por su maestro e hicieron al pie de la letra todo. Bueno, una nota aquí. Nadie va más allá de donde ha sido enseñado. Inicialmente se conocía el bautismo de agua, pero Jesucristo le mostró a Nicodemo, que era un fariseo principal de los judíos, la necesidad del nuevo nacimiento y le enseñó también a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Juan 4:23. Pero también le indicó que la verdadera adoración es espiritual. Vamos a Juan 4:21, 23 al 24. Es muy importante esta porción de las escrituras porque tiene dos figuras de dicción, un resaltador de Dios. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas ahora, el 23 y 24, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es una frase importante. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, la figura aquí se llama endiades, espíritu y verdad. El espíritu que es verdad, verdad espiritual enfatizada para magnificar la verdad, adorar a Dios verdaderamente en espíritu o verdaderamente con espíritu, no con facilidades materiales hechas por el hombre o temporales. Espíritu Santo es eterno. Bueno, antes de ser bautizado Jesús, Juan el Bautista, mientras bautizaba a miles, hizo un paralelo con Jesús respecto al bautismo. Mateo 3:11. De nuevo, esta porción es muy importante porque tiene dos figuras de dicción. Y preciso es en diades y solo voy a hablar de una. Yo a la verdad os bautizo, decía Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, o sea Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La figura os bautizará en os bautizará en Espíritu Santo y fuego, es con el Espíritu purificador, que consume con fuego la escoria. Vemos pues que el Espíritu Santo es como el obrero que viene a purificar mediante fuego, quemando así la paja que hay entre el grano. Lo contrario a lo que hace Satanás, el cual se esfuerza en destruir el grano. Vamos un ejemplo aquí, un entre paréntesis. Lucas 11:31 y 32. Perdón, Lucas 22, del 31 y 32. Dijo también el Señor, hablando Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es nuestra responsabilidad entre nosotros, confirmar a los hermanos, cuidar nuestra fe, nuestra creencia. Bueno, Jesús también enseñó a sus discípulos a recibir Espíritu Santo y antes de ascender en su cuerpo resucitado les habló por 40 días sobre el reino de Dios. Por eso lo primero que le preguntan a Jesucristo en su cuerpo resucitado, que si él restauraría a Israel en ese tiempo, entonces se los pone en contexto, les ayuda a mantenerse listos para lo que pronto iba a acontecer.
Ustedes pueden ver en mi canal la adoración espiritual que el Padre busca. Es la segunda parte de esto puede cambiar tu vida. Porque de aquí en adelante cambió todo. Hechos 1, 4, capítulo 1, versículo 4 al 5 y versículo 8. Y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, los 12 apóstoles, seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el don en manifestación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibir la promesa del Padre es igual a ser bautizados con Espíritu Santo, es igual a recibir poder desde lo alto. Ellos tenían el Mesías ahí con ellos. Su presencia para ellos era un consuelo. Pero lo grandioso viene a continuación. Les da la esperanza del retorno. Los ángeles. Bueno, aquí dice, y habiendo, versículos 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y luego viene el día de Pentecostés. Así que vamos a Hechos 2, 1 al 4, luego del versículo 6 al 8, del 14 al 16, el 21 y del 32 al 42. Es una porción muy importante porque me interesa enfatizar y hablar mucho de estos acontecimientos en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron palomas. Palomas no dice lenguas, repartidas como de fuego. De fuego. ¿Cómo? Eso es una semejanza. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de las habilidades dadas por Dios. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. 6 al 8. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad pues, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie, porque siempre hay gente hablando de todo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio de oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vea, todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento se han ido cumpliendo y se cumplirán. Dios es fiel. Entonces se trae a colación la profecía que se está cumpliendo en este preciso momento. Versículo 21, ustedes pueden leer allá, pero voy hasta el 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 32 al 43. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de Espíritu Santo, estaban manifestando hablar en lengua, ¿cierto?
Esa promesa son las habilidades espirituales dadas por Dios, nuevo nacimiento, Cristo en vosotros, nació de su simiente que es incorruptible, como dice en 1 de Pedro 1:23, vida eterna, etc. Bueno, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué bendición, Dios fue el que lo sentó. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón, ¿sí? Esa palabra compungir es katanusomai, es perforar, atravesar. Según el diccionario es de dolor de culpa propia o de aflicción ajena. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, recibiréis en manifestación. O sea, iban a hablar en lenguas también. Versículo 39, hay otro versículo que tiene una figura, es muy importante. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es Dios el que llama, y uno es el que responde. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, sed libres, es la palabra. 41 al 43. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vea lo que practicaban ellos. Versículo 42. También es muy importante este versículo porque es otra figura que no explicaré. Pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor o respeto a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, según la Biblia hay una clasificación de personas, ¿sí? En 3 grupos. Judíos, gentiles e iglesia de Dios, dice 1 Corintios 10:32. Judíos son los descendientes de la tribu de Judá, descendientes del rey David, el pueblo escogido por Dios, y se profetiza que de su descendencia vendría el Salvador. ¿Qué es un gentil? Es la palabra edisnos, es raza, tribu, algún foráneo, o sea, no judío. Usualmente por implicación pagano, un pagano. Cuando Jesús se le aparece a Saulo, le dice, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Hechos 22:21. ¿Qué es la palabra cristianos? Es seguidor de Cristo, del ungido, del Mesías. Y solo encontré 3 usos. Está en Hechos 11:26, en Hechos 26:28 y en 1 de Pedro 4:16. Rápidamente les leeré, pero la más importante para mí es la primera, Hechos 11:26, porque el contexto habla de un grupo que fueron esparcidos, o sea, fueron a tierras extranjeras. Fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. Ustedes lo pueden ver en Hechos 9:1-4. ¿Qué hicieron ellos? Hablaron el evangelio del Señor. En el 11:21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 26, y se congregaron allí todo el año con la iglesia. Ahí está hablando que Saulo y Bernabé se congregaron con ellos todo un año. Con la iglesia, los llamados, los seguidores de Cristo. Esa es la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El otro uso, 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece
como cristiano, no se avergüence, sino glorifiquen a Dios por ello. Pueden leer el contexto. Y la otra es en Hechos 26, 28 al 29. Ahí también hay otro resaltador de Dios. Dice, el contexto habla Pablo ante el rey Agripa en su defensa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy, excepto de estas cadenas. Bueno, la figura ahí es repetición de una misma palabra en la misma cláusula, pero con un sentido más amplio. Aquí le da un sentido más alto y amplio, cuando dice por poco. Bueno, y la última parte es la característica del cristiano. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Como vimos, y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la característica del cristiano. La constante de un cristiano mientras viva ha de ser fe o creencia, esperanza y amor. Primera de Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor de Dios en acción es mayor porque afecta a la fe y a creencia y a la esperanza. Esto es lo que caracteriza al Hijo de Dios, al renacido del Espíritu Santo. Hablaré algo de fe o creencia. Hebreos 11:1, versículo 1 y versículo 5. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 5. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bueno, conocemos los mandamientos de Dios, los guardamos en el corazón, los ponemos por obra, porque Dios es fiel a su palabra y nos galardona cuando nos mantenemos creyendo la palabra de verdad. Bueno, hablando ahora de la esperanza. Aquí están las tres, fe, amor y esperanza. Romanos 5, del 1 al 2 y el 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ustedes pueden ver en mi canal Aprovechando las Tribulaciones. En este estudio explico sobre este versículo, esta porción de las Escrituras. Y además también comparto de un hombre, José, un hombre de Dios que se mantuvo firme en fe, esperanza y amor, donde estaba involucrado también el perdón. Bueno, hablando ahora del amor, 1 Corintios 16:14, leo el 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, seamos fuertes. Dice, el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En el griego dice, todas las cosas de vosotros en amor se hagan. Al cristiano, al seguidor de Cristo, Dios ya nos bendijo. A todos los cristianos ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y entre más obedecemos a sus mandatos, más bendiciones recibimos. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, del libro de la Iglesia Nueva y Dinámica, en mi canal yo compartí del capítulo 4 su poder legal de representación, que es la número 66. Perdón, esa no tenía número, pero la número 66 está
Ah, sí, esa es la número 66. Y el capítulo 6 compartí estar en comunión es el secreto del libro del doctor y la titulé Prosperidad en comunión con Dios. Mire, las bendiciones son para los comprometidos, los que se mantienen firmes como una columna que nada lo mueve. Hay 5 coronas que el creyente fiel recibirá en el futuro y está relacionado con estas 3 virtudes mencionadas en 1 Corintios 13 y una de ellas la mencionaré ahora. 2 para terminar, 2 Timoteo 4:8 es otra figura, o sea, es muy importante. Aquí está hablando Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que la desean y viven de acuerdo a tal deseo. Bendiciones.